Teología por la Universidad St. Georgen en Frankfurt, Alemania. Cursó estudios universitarios de Historia y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido 41 años profesor de nuestra casa de estudios. Es presidente de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica. Lo recibimos con fuertes aplausos. En primer término, deseo agradecer la invitación del padre Carlos Rosell, rector de la facultad, por esta generosidad, por la cual vuelvo después de tanto tiempo a estos claustros. Y agradecimiento y felicitación a José Antonio Benito, porque acaba de publicar, como ustedes saben, una completa historia del Seminario Santo Toribio desde la fundación en 1590 hasta nuestros días. Es una obra fundamental para conocer no solamente la vida del seminario, sino que era la historia viva de la Iglesia desde los primeros años de la evangelización. El tema que me han señalado es muy sugerente, y al mismo título, el Señor de los Milagros, icono de la misericordia. Y eso es realmente lo que significa la devoción al Señor de los Milagros. La misericordia viva del Señor en el hecho supremo, el acto supremo de su entrega por los hermanos, en servicio de la voluntad de Dios, por la redención del mundo. Con frecuencia se olvida esto. Por otra parte, les confieso que esta historia del Señor de los Milagros es una historia también impresionante. Piensen ustedes una cosa muy puntual. ¿Cuántos terremotos fuertes y violentos ha habido en nuestra capital? Por lo menos la historia recuerda 1655, 1687, 1746, 1970, el terremoto que asoló el Callejón de Huaylas. Después ha habido también, el 74 hubo un otro muy fuerte. La pintura no se ha perdido. La pintura del Señor de los Milagros no se ha perdido. Está ahí en las Nazarenas. Ha tenido que hacerse evidentemente muchos retoques por el paso del tiempo, pero es esencialmente la pintura que fue realizada por un negro esclavo Angola. Ahí tenemos una cosa extraordinaria. ¿Cuántas veces lo hemos comentado en grupos de historiadores? La devoción al Señor de los Milagros no ha sido por un decreto ni episcopal ni pontificio. Es algo que ha salido de la entraña del pueblo peruano, de los siervos esclavos, y que se ha mantenido no solamente en fervor, sino sobre todo en número a lo largo de los siglos. Cuando uno ve la historia en su sucesión, uno ve cómo esa devoción ha sido una devoción salvadora para nuestro pueblo, para nuestro país. Quisiera citarles de un profesor, José Sánchez, del Departamento Sociales de la Católica, lo que dice sobre esto del milagro. Es algo muy interesante, muy agudo. No se trata tanto del milagro objeto de complejos discernimientos teológicos y doctrinales, sino más bien de hechos y acontecimientos que forman parte de la realidad de necesidades tan dramáticas y urgentes del pueblo. Necesidad de trabajo, de curación, de saciar el hambre, de restablecer la armonía familiar, de reparar una ofensa, de recobrar la fe perdida por la muerte de un ser querido, y tantas otras urgencias son la fuente de milagros en que el pueblo apuesta su fe. Toda intervención positiva en una de estas dimensiones de la vida cotidiana constituye un verdadero milagro tan extraordinario y divino como lo fue la resurrección de Lázaro. Tras esos milagros está la presencia sagrada, divina y sobre todo viva del Jesucristo del Evangelio, el mismo Señor de los Milagros. Es la pura verdad. Hace poco Pedro Yolinovich publicó este libro, El Señor de los Milagros, que es una antología de artículos que se han ido publicando desde hace mucho tiempo en libros y revistas.
Esa antología es muy valiosa porque nos hace ver cómo describían la procesión no solamente los cronistas, historiadores religiosos, sino los mismos publicistas. Y hay una cosa que quiero repetirles de la presentación que el autor me pidió. Dice así: es notable la sinceridad con que autores poco afectos al tema religioso describen con respeto y emoción admirativa el paso de la Santa Señora. Esto es verdad. Quiero citar a un autor, Abraham Valdelomar, no era precisamente un creyente fervoroso. Menos aún José Carlos Mariátegui, el fundador del Partido Socialista. Sin embargo, Alfonso Tealdo, Luis Alberto Sánchez, tienen artículos elogiosos sobre la devoción, aunque no coincidan con la fe que tenemos todos nosotros. Sin embargo, hay algo que los conmueve y no hacen ironías, como desgraciadamente la hizo alguna vez Vargas Llosa, que en eso sí no coincide con lo que nosotros pensamos de una devoción tan sagrada. Pero estos autores siempre son cuidadosos en respetar esa sinceridad de la devoción y confesar que es un tesoro para nuestro país. Y no solamente ahora para nuestro país, sino sabemos, por lo que el mismo José Sánchez dice, cómo se ha proyectado esa devoción a este Señor de la Misericordia, que es el Señor de los Milagros, en países como España, Italia, Estados Unidos, otros países de América también. Es decir, una expansión. Allí donde va el peruano siente la necesidad de continuar y proyectar esa devoción salvadora. Hay un hecho que vuelvo a repetirlo: cómo se ha cuidado esta devoción a pesar de tantas adversidades. Todos ustedes saben que cuando surge la pintura hay desgraciadamente por un cierto tiempo una cierta duda de la autoridad eclesiástica, porque era motivo muchas veces para juergas o puede ser fiestas muy populares. En Pachacamilla, donde está actualmente la Iglesia de las Nazarenas. Sin embargo, cuando esos autores, cuando esos obreros enviados por la autoridad eclesiástica para destruir la pintura se ponen a hacerlo, quedan totalmente como fulminados. Y a tal punto que el rey, el conde de Lemos, al darse cuenta de eso, dice: esta es la mano de Dios, no podemos destruir esto. Y ese fue el comienzo de una historia larga de la devoción. Ocurren esos terremotos y llega un momento en que muchas personas piensan: ¿por qué no hacer una reproducción fiel de la pintura del muro de Pachacamilla que está ahora en las Nazarenas? ¿Por qué no hacer una representación igual para que se conozca en otros barrios de Lima? Y ese es el origen de la procesión, de las procesiones, porque han sido muchas. Y también en ese correr y recorrer de la imagen se ha llegado a llevar la imagen a sitios muy difíciles. Yo recuerdo hace ya unos 20 años, cuando estaba el cardenal Baltasar Zamora, salió la imagen hasta el cono sur, el cono norte y el cono sur. Eso significa que hay una verdadera fe en nuestro pueblo por la devoción. Cuántos sacrificios, cuántas oraciones se elevan al Señor de los Milagros. Y con esto quiero también referirme a que nuestros hermanos evangélicos, desgraciadamente, tienen una idea equivocada de lo que es el culto público a las imágenes. Cuántas veces he tenido incluso discusiones con taxistas que me mueven el tema, y yo les digo sencillamente una cosa que es de sentido común. Usted tiene en su casa un retrato de su abuela, o de su padre, o de su madre difuntos. Usted no está adorando la tela fotográfica o lo que sea el lienzo, sino lo que significa. Y eso es lo que el Concilio de Trento dice en un decreto. La imagen nos hace llevar, como se puede decir, los ojos del alma hacia la realidad que está representada. Esto hay que tenerlo muy en cuenta contra esas críticas
sobre la gente que dice que esto es una idolatría. No es nada de idolatría, sino es la verdadera fe que se ve en el Evangelio, ¿no? Entonces, vengo a terminar diciendo, la devoción al Señor de los Milagros es una bendición para nuestro país, para nuestra gente, y también ahora para mucha gente que ya tiene esa devoción en otros países. Yo me permití hacerle añadir a Jurinović un artículo en una revista que no es cristiana, es decir, es una revista de artículos que todo el mundo la conoce, selecciones del Reader's Digest. El Reader's Digest, el Digesto del Lector, es una revista norteamericana que compendia o resume artículos de diversa índole. Dice así: Juan Dionís es un periodista de origen español que escribe y dice lo siguiente: la fe popular en el Señor de los Milagros está tan extendida en el Perú que este acontecimiento se ha convertido en una de las grandes ceremonias de la cristiandad. La cristiandad abarca pues varios miles y miles de millones de personas que adoran a Dios y veneran a la Virgen María. Esa devoción en el Perú se ha convertido en una de las grandes ceremonias de la cristiandad. Pocas procesiones, yo creo que hay casi ninguna que congregue en esa cantidad a los fieles, que van no simplemente por curiosidad, sino van por una devoción. Son miles y miles ya de salidas del Señor de los Milagros. Si ustedes ponen a contar desde 1687 o 1746, ahora actualmente sale, según la tradición, el 17, el 18, si no me equivoco, y 28 de octubre. Sumando tantos siglos y tantos miles y miles de devotos, uno puede decir, aquí es el dedo de Dios. Pidamos al Señor que esa misericordia que irradia Cristo crucificado se mantenga siempre. Aquí una cosa ya anecdótica. Le he traído porque puede ser para ustedes interesante. Esta foto es una publicación que hizo El Comercio, que es propaganda del Plus Petrol, que es una firma peruana. Y dice: tu devoción es energía. Por lo pronto es una frase que indica que la fuerza que tiene la devoción. Ahora, si ustedes pueden visar, si después se pueden verlo de cerca, aquí hay un defecto en la fotografía. Está al revés. Está al revés, porque en la imagen de las nazarenas y en las imágenes de las santas, la Virgen María está al lado derecho de ustedes. Aquí figura el lado izquierdo. ¿Cómo me di cuenta de esto? Bueno, por el recuerdo y sobre todo por el escudo del señor cardenal. Está al revés. El escudo dice consumati in unum, como le consta a Carlos Rosell. Es decir, unidos en la unidad, es una frase de San Juan. En cambio, eso hay que leerlo con un espejo para poder leerlo rectamente. Sea como sea, al revés o al derecho, esto es muy valioso porque esta página entera cuesta muchísima plata y está en un instante muy importante, está en pleno centro de Lima, se ve por el apretujamiento de las personas y además también aquí se nota que están cargando por el hombro derecho cuando lo hacen debería ser por el izquierdo. Bien, ahí es la hora, sí, agradezco mucho la atención y le dejo a Lucho Villacorta. Agradecemos al padre Armando Nieto por su intervención en esta mesa redonda y ahora cedemos la palabra al arquitecto Luis Villacorta Santamato, que nos hablará sobre las obras de misericordia en el arte del Perú y el sentido universal en la arquitectura y arte religioso de Lima. El arquitecto Luis Villacorta realizó estudios de arquitectura en la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Hizo estudios de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Sapienza en Roma y en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es codirector del Centro de Estudios y Patrimonio Cultural de la Universidad Católica Sede Sapienza. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches, agradezco por esta invitación. El tema que me han propuesto es acerca del arte y la misericordia en el Perú, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora una serie de imágenes. Lo primero que quisiera mostrar es cómo el hombre tiene siempre la necesidad de la belleza. Luego, lo que significa el arte dentro de la tradición cristiana. Y finalmente, algunos aspectos de el arte en el Perú y su relación con la misericordia. Entonces, si no... ¿Se escucha si hablo así en voz alta? ¿Sí? ¿O mejor con el ya? Entonces, la siguiente, por favor, porque vale. Bien, es una imagen de distintas obras de arte acá en el Perú, la que sigue. Lo primero que quería decir es, la que sigue. Según Platón, el amor a lo bello es causa de todo lo bueno. Entonces, toda construcción de una sociedad parte siempre del amor a lo bello. La que sigue, bueno, es una pintura del Renacimiento, la que sigue. Luego, el otro tema que me parece importante para entender cómo se ha construido la sociedad peruana, que ha sido una sociedad teleológica, es esta frase que es fundamental: la belleza como el esplendor de la verdad. La que sigue. No, la que sigue. Y el arte siempre es una manifestación sensible de una idea, ¿no? Lo importante es cuál es la idea que queremos transmitir. La que sigue. Entonces, la que sigue. Es una frase del Papa Benedicto, donde nos hace ver que la belleza, desde que se manifiesta en el cosmos y en la naturaleza, es siempre una oportunidad de enfrentarse con los grandes interrogantes de la existencia y nos lleva siempre a una reflexión interior y de espiritualidad. La que sigue. Entonces, la que sigue. El hombre siempre ha producido obras de arte desde lo más antiguo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, hasta llegar al cristianismo. Pero hay que decir que la diferencia entre el arte cristiano y el arte precristiano es que mientras que en el arte precristiano siempre hay una visión de la belleza un tanto abstracta, o el arte tiene una cuestión decorativa, en el cristianismo el arte se volverá siempre una función pedagógica, siempre tendrá una función pedagógica, y esta es la de educar prácticamente en dos sentidos. Uno es transmitiendo una información, por ejemplo, narrando la vida de un santo, haciendo conocer aspectos de la vida de Cristo, y además educarnos en el sentido de la belleza, porque la idea de la belleza en la idea del cristianismo es también un aspecto fundamental. Bien, vamos a saltar ahora estos textos. Y la otra cosa también quería decir es que cuando el cristianismo encuentra una cultura, siempre la lleva a su máxima realización. Por ejemplo, en el mundo romano existían ciertas técnicas artísticas, existían ciertos temas y fueron cristianizados, ¿no? Por ejemplo, el tema del buen pastor es la cristianización de un tema que ya existía en el mundo romano. La que sigue. Y una serie de técnicas, por ejemplo, los mosaicos, las que sigue, o estos sarcófagos, existían en el mundo romano, pero con el cristianismo adquieren un valor superior, ¿no? Porque ayudan al hombre a mirar una historia de la que es la parte de la salvación. La que sigue. Bien, estos son algunos edificios. El hombre siempre ha tratado de crear edificaciones que hagan consciente al ser humano del destino para el que ha sido creado, ¿no? Casi siempre las iglesias o la belleza de la liturgia es ayudar al hombre a percibir en este mundo la belleza, aunque sea muy suavemente, la belleza del destino para el que hemos sido creados, ¿no? La belleza del mundo trascendente al que estamos llamados. Entonces, siempre estas edificaciones que se hacen hechas en el cristianismo tienen este deseo de manifestar una realidad que nos trasciende. Entonces, la que sigue, esta es la Santa Sofía,
Vamos avanzando, la que sigue. Esto es, o sea en el periodo bizantino, en el periodo románico. Esta es la portada de la Catedral de Santiago de Compostela, la que sigue. Entonces, estas obras de arte tenían siempre la función de, por una parte, narrar una historia y por otra parte, educar a la persona en el sentido de lo bello, ¿no? Porque el amor a lo bello es siempre causa de todo lo bueno. Lo digo porque todo esto es el antecedente de lo que significará la llegada del cristianismo al Perú en el siglo XVI. La que sigue, pasamos. Por ejemplo, esos son los capiteles de un monasterio, de las columnas de un monasterio. Entonces, en los capiteles se van narrando historias. Y en una sociedad donde la gente no sabía leer y escribir, esta era una manera de transmitir una información. Por ejemplo, acá se ve la adoración de los magos, hay el sueño de los reyes magos, la huida de Egipto, y así se va narrando a través del arte, ¿no? Se va educando, y veremos que una de las primeras obras de misericordia es justamente educar al que no sabe, ¿no? La instrucción es una obra de misericordia, y el arte tenía siempre esta función. La que sigue, esto es siempre el arte medieval, el arte románico, o por ejemplo en este caso, ¿no? O sea, toda la fachada ha sido revestida con relieves, y entonces la gente, mientras no entraba a la iglesia, iba viendo y se enteraba de la historia sagrada, de la vida de los santos, etc. La que sigue. Y en la Edad Media, por ejemplo, la construcción de las catedrales góticas era tratar de hacer en este mundo la Jerusalén celeste, ¿no? Una ciudad de luz. Todo eso estará en la base de la construcción de la sociedad americana. La que sigue. Entonces, estas catedrales, la catedral es siempre la expresión del corazón de un pueblo, ¿no? Toda la sociedad participaba en la construcción de estos grandes edificios, en donde la gente que comenzaba a construirlos sabía que no la verían ni ellos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, pero era algo grande, bello y verdadero, y valía la pena hacerlo, ¿no? La que sigue. Entonces, estas son estas catedrales góticas. La que sigue, bueno, la que sigue, vamos pasando. Estos son todos estos espacios, como estas enormes edificaciones. Ese es el mundo cristiano que se había desarrollado hasta el siglo XV, cuando el cristianismo llega a América en el siglo XVI. La que sigue. Entonces, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la misericordia, ¿no? Sabemos que la misericordia, hay las 7 obras de misericordia corporales y las espirituales, ¿no? Vamos a ver cómo se relaciona el arte con esto. La que sigue. Bueno, antes quería mostrar un cuadro. El tema de las obras de misericordia no ha sido muy representado en la pintura en general, ¿no? Pero es un cuadro muy simpático, hecho para una cofradía en Nápoles, por un pintor que se llama Caravaggio, Angelo Merisi Caravaggio. Y en un solo cuadro quiso representar las 7 obras corporales. Entonces ahí se puede ver, por ejemplo, al fondo ven que viene un sacerdote llevando un muerto, ¿no? Ahí se ve, en ese detalle está bien, perfecto. Se ve que están llevando el muerto, que va con los pies por delante, ¿no? Es enterrar a los muertos. Luego, acá, sobre el lado izquierdo, se ve un peregrino, un señor que es San Martín de Tours, que está compartiendo su capa con un pobre, que está vistiendo al desnudo. A la derecha de San Martín de Tours está Santiago, que es el peregrino, ¿no? Entonces, dar la posada al peregrino. Y luego al costado está Sansón, que está tomando el agua de la quijada de burro, luego de haber matado a tantos filisteos, y es dar de beber al sediento, ¿no? Y así representan las 7 obras de misericordia. Y a la derecha hay una señora que está visitando a un preso. Bueno, ahí se ve más o menos, ¿no? Pero además, ahí hay 2 obras de misericordia juntas, porque se ve la visita a los presos, pero además este preso, y parece que está basado en una historia real, lo habían dejado morir de hambre, pero entonces no había cómo darle de comer. Entonces esta señorita venía y le daba su lechecita todos los días, y entonces también daba de comer al hambriento, ¿ya? Entonces ese personaje de la señora dándole la lechecita al preso representa 2 obras de misericordia, que son dar de comer al hambriento y visitar a los presos, ¿ya? Regresa al anterior, por favor, un ratito. Entonces, lo interesante de este cuadro es que en la parte superior aparece la Virgen María, ¿no? O sea, todas estas obras de misericordia no son solamente por fruto del esfuerzo de la gente, sino que están inspiradas y llevadas adelante con la ayuda de María, ¿no? Por eso María aparece como el niño en la parte alta, como orquestando y viendo que todo esto se lleve a cabo, ¿no? La relación de la misericordia con María. Este es uno de estos cuadros que hablan directamente sobre las obras de misericordia. La que sigue. Yo quería, en cambio, mostrar algunos aspectos, como el arte se hace misericordia en el Perú, ¿no? Y quería relacionar sobre todo 4 aspectos. El primero está relacionado con enseñar al que no sabe, ¿no? Esa es una obra de misericordia,
pero también corregir al que esté equivocado, ¿no? Y dar consejo al que lo necesita. En todo caso, son 3 obras de misericordia espirituales que se relacionan con el conocimiento. Y vamos a ver cómo en el Perú siempre el arte ha estado al servicio de la evangelización, al servicio de educar, ¿no? El segundo tema está relacionado con la visita a los enfermos y la construcción de los hospitales. Acá hablaré un poquito sobre la arquitectura, sobre la construcción de los hospitales, y que los hospitales no eran sobre todo funcionales, o sea, funcionaban muy bien, pero además tenían el atractivo de la belleza. Y luego está el tema de la música, y finalmente el tema de la construcción de la ciudad, del urbanismo, o sea, distintas manifestaciones artísticas dedicadas a relacionarse con las obras de misericordia, la que sigue. Pero en todo caso, la misericordia es siempre buscar el bien del otro, ¿no? Es siempre sea corporal o sea espiritual, y en el arte ha estado siempre al servicio de esto en el Perú, ¿no? A la construcción de una sociedad, a la construcción del bien del otro. Bueno, esta es la Catedral de Lima, la que sigue, bueno, el interior, y quería mostrar, por ejemplo, un retablo, ¿no? ¿Para qué sirve un retablo, no? Retablo viene de retrotábula, ¿no? Lo que está detrás del altar, pero un retablo, como vamos a ver luego también, por ejemplo, los cuadros de un claustro, etcétera, tienen siempre una función pedagógica, una función didáctica. Ese es un retablo que está en la Catedral de Lima, obra de un escultor español que se llama Juan Martínez Montañés. Y uno ve el retablo y dice, ah, qué bonito, ¿no? Y hay una escultura de Cristo al centro, pero a los lados podemos ver una serie de relieves. Estos relieves narran la vida de San Juan Bautista. Y este retablo es como un libro abierto que nos muestra la vida de San Juan Bautista. Y se lee de izquierda, primero a la izquierda, de abajo hacia arriba, y luego a la derecha, de arriba hacia abajo. Vamos al siguiente, por favor. Por ejemplo, si vemos a la izquierda, abajo, se ve San Juan, el anuncio del ángel a Zacarías, encima se ve la visita de María a Isabel, luego se ve el nacimiento de San Juan Bautista, y puedes regresar al anterior, y si seguimos subiendo, se verá la familia del Bautista, y luego el Bautista jugando con los angelitos, porque ya desde niño se fue a vivir al desierto, cuando alguien tenía que jugar, pues bajaban los angelitos, y en la parte central superior, bueno, superior se ve los 2 primitos jugando, ¿no? Que son San Juan y el niño Jesús jugando con un corderito. Y luego en la parte central está el bautismo de Cristo, que es lo central, ¿no? Y luego en la parte derecha, leyendo de arriba hacia abajo, se ve San Juan que predica en el desierto, luego San Juan que está frente a Herodes, diciéndole que está muy mal que viva con la mujer del hermano, y luego en el friso se ve bueno, no se ve muy bien en la imagen, o tal vez anterior, un ratito mucho, en la parte derecha baja, en la parte del friso, justo delante de la puntita, se ve el banquete de Herodes, ¿no? Y se ve a Salomé, que está ahí bailando su guaracha, que lo entusiasma al rey, y el rey le promete lo que quiera, ¿no? Y luego, si seguimos bajando, están las escenas de cuando ya le cortan la cabeza, y finalmente Salomé, que le entrega a Herodías la cabeza del Bautista. Entonces, esto que yo lo he dicho así rapidísimo, ¿no? Servía durante el siglo XVI, siglo XVII, para educar a la gente en una sociedad donde la gente no sabía leer y escribir, donde no había libros como hay ahora, donde no hay los medios de comunicación. Esto es un medio audiovisual, porque uno mira y te lo explica, ¿no? Nosotros ahora hablamos que tenemos medios audiovisuales, pero los medios audiovisuales los ha usado la Iglesia desde los primeros tiempos del cristianismo. Y ya en el siglo XVI había medios audiovisuales en el Perú, porque tú mirabas y te lo explicaban, ¿no? O sea, esto, siempre conversamos con los muchachos, esto es un PowerPoint de la época, ¿no? Este retablo, porque uno ve cada uno de los relieves, que es como una diapositiva, y te la van explicando. Eso es una caridad enorme, ¿no? Es una misericordia enorme de cómo se enseña a la gente, porque además se vale de la belleza, ¿no? Una diferencia entre lo bueno y lo bello es que lo bueno uno lo busca, pero lo bello atrae, ¿no? Entonces cuando hacemos un retablo bello, atraemos a la gente, ¿no? Y se le educa transmitiendo una información, pero además educando en el sentido de lo bello. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de los cuadros dentro de un claustro, la serie de vida de un santo. Por ejemplo, en el claustro de Santo Domingo de Lima hay 36 cuadros de la vida de Santo Domingo. Entonces uno los va viendo, te van contando, y es una manera visual y auditiva de ir conociendo.
la que sigue. Entonces siempre hay, cualquiera de estos retablos tiene siempre una función didáctica. De ahí tampoco que no tenga ningún sentido sacarse un cuadro de un retablo y ponerlo en la sala, porque no está cumpliendo la función para el que ha sido creado, ¿no? Entonces, y luego todos estos cuadros tienen también una manera de entenderse interesantísima. Pongo este típico cuadro de La Última Cena, donde están comiendo un cuy, ¿no? O una bizcacha en este caso, ¿no? Porque lo que se suele decir es, es que eso es la resistencia indígena, ¿no? Porque los indígenas nunca fueron bien evangelizados, entonces para resistir ponían esto. Pero es exactamente todo lo contrario. El primero de estos cuadros es atribuido a un jesuita belga, al padre de la Puente, y el cuadro está en San Francisco, ¿no? Y en realidad, poner a Cristo en una mesa donde hay cuy y donde hay ajís y donde hay patatas y donde hay, pero siempre hay el pan y el vino, no es un nacionalismo o una resistencia indígena, al contrario, es todo lo contrario. Es mostrar el sentido de universalidad del hecho cristiano y se pone, Cristo está vestido como gente de su época, pero la arquitectura es arquitectura del siglo XVII y la mesa tiene el pan y el vino, pero además tiene productos locales, porque lo que quiere decir acá el artista es que Cristo se hace presente en la Eucaristía aquí y ahora, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la historia, también en Lima o en Cusco del siglo XVII. Esta es la que sigue, esta es la cultura de la época, y por ejemplo, este cuadro, que es el cuadro favorito del Papa Francisco, ¿no? La Educación de San Mateo, es igualito. Miren que Cristo está vestido como un hombre de su época, y Mateo es un hombre del aquí y del ahora, de la Roma del siglo XVI, ¿no? Porque lo que quiere decir es que Cristo llama a los hombres aquí y ahora, en cualquier lugar del mundo, incluso en un antro del siglo XVII en Roma, ¿no? Entonces la que sigue. Entonces, la pintura ha tenido siempre este cuidado de saber comunicar de la manera más sencilla, ¿no? La que sigue. Luego, el otro tema que quería hablar rápidamente era el de los hospitales. Esta es la ciudad de Lima en el siglo XVII. Sí, es un mapa de 1640 y algo. Y todo lo que ven así con circulitos son iglesias. En el siglo XVIII, en Lima había más o menos 80 iglesias, ¿ya? Y Lima era una ciudad súper bien organizada, la que sigue, y una cosa importante eran los hospitales. Los hospitales como tales aparecen solo con el cristianismo. Y los hospitales en España solían tener forma de cruz, ¿no? Que es además no solo funcional, sino que además es muy simbólica, ¿no? El enfermo está dentro de la cruz de Cristo, ¿no? La que sigue. Todo es signo, siempre algo lo trasciende. Bueno, ese es el Escorial que quería explicar. Y estos son los primeros hospitales de Lima. Ese es el Hospital de Santa Ana, el Hospital de los Barrios Altos, que sigue la forma de cruz latina, de cruz griega. Actualmente han desaparecido estos hospitales, pero han quedado algunos hospitales, la que sigue, en Cajamarca. Por ejemplo, esos son los hospitales a la derecha, el Hospital de Hombres, a la izquierda el Hospital de Mujeres, la que sigue, que eran hospitales totalmente desarrollados para su época, con habitaciones individuales, amplios, ventilados, pero no por ser funcionales renunciaban a la belleza, la que sigue. Esto, por ejemplo, es el claustro del hospital, la que sigue. Esto es la fachada del hospital, con una portada estupenda, una portada barroca, y ese es el interior de la iglesia, ¿no? O sea, la idea de lo bello nunca estaba separado de la idea de lo funcional, y así fuera, para la gente más pobre, para los más débiles, para los enfermos, merecían también siempre lo mejor, lo más atractivo. La que sigue, bueno, esa es la iglesia del Hospital de Santa Ana, que es ahora la parroquia de Santa Ana en Lima, siempre con la idea de la forma de cruz, ¿no? Porque, entre otras cosas, siempre se identifica la cruz con el dolor del enfermo. Ese es el Hospital de Santa Bartolomé y el Hospital de Santa Ana al fondo, en el centro de Lima. La que sigue. Luego quería decir, la música es también un factor fundamental. Si el Perú es un país totalmente musical, es justamente por este deseo de que la gente aprenda a partir de la música. El Tercer Concilio Limense de Santo Toribio decía literalmente que dado que este pueblo se ve muy motivado por la música y los cantos exteriores, que en todas las iglesias de todos los pueblos haya Schola Cantorum y capilla de músicos, la que sigue. Entonces, vamos pasando rápido, ¿no? Podemos pasar las composiciones musicales que se han hecho en el Perú, las composiciones de la Catedral de Lima, de los pueblos indígenas, etcétera. Pasamos. La cantidad de compositores, los tipos de música que se desarrollaba en Lima y en todo el Perú, por ejemplo, incluso en las reducciones del Paraguay, que en esa época pertenecían al Perú, son muestra también de este deseo de consolar al que sufre, ¿no? Que es también una de las obras de la misericordia. Las que sigue. Y finalmente, pasamos
Bueno, estas son imágenes siempre relacionadas con la música, y hasta ahora muchísimos pueblos en América se relacionan siempre con el tema de la música. La que sigue, incluso si el Perú es un país tan lleno de danzas y tan lleno de fiestas, la que sigue es justamente gracias a esta visión del bien del hombre. Y terminamos viendo lo que sigue, pasamos la idea de la ciudad, ¿no? Y con eso quería terminar. La ciudad, según Aristóteles, es el lugar donde el hombre puede vivir plenamente su humanidad, ¿no? Y una de las obras de misericordia es dar posada al peregrino, pero todos nosotros somos peregrinos. La idea del homo viator, ¿no? Todos estamos en peregrinaje hacia nuestro destino. Entonces, dar posada al peregrino es aquel que lo necesita, pero también a todos nosotros. Y entonces crear ciudades en América, que ha sido todo un tema fascinante, la que sigue, vamos a hacer una imagen de Wampoma, se han dado una serie de leyes, de normas, la que sigue, que ahora no las voy la que sigue, pero solamente quería decir esto: la fundación de las ciudades responde siempre a la idea del bien común según Santo Tomás, del bien común trascendente, del bien común inmanente, de las cosas exteriores al cuerpo, interiores al cuerpo, las cosas relacionadas con el intelecto y las cosas relacionadas con la persona. Toda esta visión integral del ser humano es lo que ha llevado a la fundación de las ciudades, porque el hombre puede vivir plenamente su humanidad solamente cuando vive en una ciudad. La que sigue. Y las ciudades tienen orden, tienen proporción, tienen armonía, tienen todas aquellas cosas que hacen al hombre vivir plenamente el disfrute de lo bello. La que sigue, bueno, estos son algunos pueblos, algunas ciudades acá en América. La que sigue, pasamos la que sigue. Este es el centro de Lima. Sobre cada cosa se podría hablar, por ejemplo, qué significa el orden, qué cosa es el orden para Santo Tomás, qué cosa es el orden de lo bello, el orden de lo útil, que están por encima del orden moral, que está por encima del orden intelectual, que está por encima del orden natural. Es la visión de la época que permite crear una sociedad. Como dice San Juan Pablo II, una fe que no hace cultura no es una fe plenamente vivida, y de hecho nosotros somos el producto de una fe plenamente vivida. La que sigue. Bueno, esto es la idea de la ciudad ideal del Renacimiento, que nunca se podrá hacer en Europa, pero que finalmente estas ciudades ideales se construyen en América. La que sigue. Y quería terminar viendo acá la ciudad de Lima. Bueno, estas ciudades de plazas cuadradas, calles rectas perpendiculares entre sí, pórticos al lado de la plaza y la iglesia con el principal edificio, no hay que darlo por descontado. Esa es la manera, la anterior, como se pensaba que debía ser la anterior, la ciudad ideal, ¿no? Esa es la ciudad ideal del Renacimiento que se planteaba en Italia en el siglo XV, antes del descubrimiento de América. Nunca se hizo esto en Europa, pero se hizo en toda América. La que sigue. Pero la conciencia de la ciudad es sobre todo la que sigue, la que nos dice Wampoma. Wampoma dibuja distintas ciudades, pero tal vez esta es una de las que más me gusta y que representa justamente la plaza romboidal del cercado de Lima, ¿no? Y la llama la ciudad del cielo para los pobres hombres pecadores, ¿no? La idea de construir algo bello, e incluso una ciudad bella, no era una cuestión puramente funcional, era la conciencia de que mientras no llegamos a ver cara a cara a Dios, que es la plena belleza, en este mundo podemos construir cosas bellas, porque la belleza es el resplandor de la verdad. Entonces, mientras no vivimos en la Jerusalén celeste, construimos en este mundo, para todos nosotros que somos peregrinos, que somos homo viator, la Jerusalén del cielo en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que quería mostrar, de qué manera siempre ese deseo de lo bello no es una cuestión no es una cuestión frívola, no es una cuestión separada de la vida, sino que está justamente en el sustento, en la base de la vida y en esta visión misericordiosa del prójimo y de la realidad. Porque solamente cuando se piensa en el bien del hombre y en el bien común, se puede construir una sociedad como la sociedad que se ha construido en América Latina. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Agradecemos al arquitecto Luis Villacorta por esta ponencia. Antes de la última exposición, se ha perdido un DNI del señor Cristian Jaime Noel Córdoba. Por favor, acercarse. Ahora vamos a tener, para finalizar esta mesa redonda, tenemos al doctor José Antonio Benito, que nos brindará la ponencia La misericordia y rutas de evangelización en el libro de cronología de la historia de la Iglesia en el Perú.
El doctor José Antonio Benito es doctor en Filosofías y Letras, es profesor asociado de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, director del Instituto de Estudios Toribianos de nuestra universidad, director del Centro de Estudios y Patrimonio Cultural de la Universidad Católica Sede Sapiense. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muchísimas gracias por la invitación, Padre Carlos, y a la Facultad de Educación, el Fondo Editorial, Seleni. Muchas gracias. Yo la verdad es que estoy contentísimo solamente con escuchar al Padre Armando Nieto y al Arquitecto Villacorta. Y yo ya lo daría por terminado. O sea, yo me siento feliz de la vida, porque era justamente lo que yo quería. A mí me pidieron que organizase el evento y ya con esto yo creo que sería ya genial. Pero también les digo algo de la trastienda, ¿no? Es la Feria del Libro. Y en la Feria del Libro invitamos para que se lea, comprándolo, regalándolo, vete tú a saber. Pero es la Feria del Libro, ¿no? Y el libro fundamental que nosotros queríamos presentar es Cronología de Historia de la Iglesia del Perú, que nos llevó bastantes años, bastantes añitos. Comenzó con un seminario de licencia, se empezó a trabajar un texto de Monseñor Lisón. El fruto de aquel trabajo se lo brindamos al Padre Armando Nieto y este libro ha salido con el sello del Padre Armando Nieto. Entonces, son varios años para que no se llene de polvo ni se muera de aburrimiento, ¿no? Para que le den bola a este libro realmente, que fíjese es desde 1492 a 1999. Y a mí me gusta empezarlo por el final, a veces los libros. Pues si lo abrimos por el final, nos encontramos con un apéndice que nos viene a decir cómo se ha vivido las obras de misericordia aquí en el Perú. El Padre Carlos nos lo da aquí para que lo llevemos en el bolsillo, y ahí en las hermanas Paulinas se lo van a brindar. Es una maravilla. A mí estos libros me encantan. Están casi como que se comen, ¿no? Es como un bombón, un caramelito que te regalan, van leyéndolo, las obras de misericordia. Esto es como lo último de nuestro patrimonio cultural religioso del Perú, aquí pues ahí ya lo tienen, ¿no? Entonces tienen cofradías o hermandades, siglo XVI al siglo XVII. Es una cofradía, es una hermandad, cofrades, hermanos con, fraternitas, hermandades. A veces cuando estudiamos la historia de la Iglesia nos quedamos con la historia eclesiástica, a ver los papas, a ver los cardenales, a ver los obispos, a ver los párrocos, y nos quedamos sin el 98% de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, que es el pueblo de Dios, es el laicado. A veces ni lo conocemos. Bueno, pues tenemos toda una historia, todo un patrimonio religioso en este mundo laical, en las cofradías o hermandades. El arquitecto Villacorta nos ha iluminado con varios cuadros que fueron encargados por cofradías, que los mostraba la cofradía y que mostraba en sí lo que es el cristianismo. Diríamos que el aspecto exterior, pero fundamental del cristianismo, la misericordia, está en estas 14 obras, ¿no? Y las cofradías son como el motor, el equipo que se encargaba de que se viviesen. Fíjense, aquí vienen por su nombre, por la diócesis y por la fecha. Esto en el apéndice. Por ejemplo, Almas del Purgatorio de Cusco, 28 de marzo de 1607. Almas del Purgatorio en Huamanga, en Lima, en Piura, en Pisco, en Callao, en Saña, en Trujillo. Una hermandad sobre la Asunción de María.
sobre María del Buen Viaje, María de Copacabana, María de Guadalupe, María la Antigua, varias sobre María. Tenemos sobre San Andrés, Virgen de Loreto, todos los fieles difuntos, redención de cautivos, etc. Hay 5 páginas simplemente para enumerar las cofradías que tenemos en un apéndice. Pero si uno se va al día a día, también va a encontrar todo un banco de datos, pero muy bien contextualizados. Miren, se habla mucho de la relación Iglesia-Estado. Y ahora que estamos en vísperas de elecciones, ¿cómo quedará? ¿Cómo se vive la sana laicidad? ¿O hay que retirar lo religioso? El padre Armando Nieto, simplemente una fecha. Uno dice, a ver qué pasó. El 29 de diciembre de 1993. O sea, no es, ¿verdad?, una, diríamos, escueta relación de datos, sino que el 29 de diciembre de 1993, nueva constitución política. Pero el padre Armando Nieto le ha incluido lo esencial, lo que nos interesa de esa constitución política. Ponen una notita, véase 28 de julio de 1980, o sea, está remitiendo ya un dato esencial. Pero luego nos dice, dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. O sea, no es, ¿verdad?, una relación de un dato escueto, sino que tiene vida. Es un libro que tiene vida. O, por ejemplo, me voy a la página 351. Se nos habla el 10 de diciembre de 1998, quinto centenario del nacimiento del primer arzobispo de Lima, Fray Jerónimo de Loaiza. El arquitecto nos ha puesto una imagen de un hospital, Santa Ana, de los naturales. Hoy tenemos en la avenida Alfonso Ugarte el hospital Jerónimo Loaiza, que nos está recordando justamente esa obra, ¿verdad?, de misericordia del primer arzobispo de Lima. Entonces, este libro es realmente un manantial, una fuente de datos que nos puede ayudar a las tesis de licenciatura, monografías, a elaborar, por ejemplo, como me indicaban Angélica, coordinadora del CEPAC, rutas nuevas de evangelización. Estamos en el Día de los Museos. Se están haciendo muchas propuestas de nuevas visitas. Por ejemplo, aquí a Lima viene mucha gente, no como turista, sino como peregrino. Ojo que el próximo año es el centenario de la muerte de Santa Rosa de Lima. Y eso es algo extraordinario. Yo he estado en Valladolid cuando tuvo lugar el centenario del nacimiento. Y a mí me encomendaron del Ministerio de Cultura que a ver qué había en Valladolid. Y en Valladolid tenemos varios cuadros de Santa Rosa de Lima. Entonces lo que tuvimos que hacer fue tomar foto y la reproducción se brindó en una muestra. Valladolid, un poquito, ¿no? Pero era de todo el mundo, porque Rosa es la limeña universal. Y nuestra Facultad de Teología ya tiene en el horno para salir un libro de primera. Yo recuerdo en el 2000 que todo un cardenal de Boston dijo que Santa Rosa era analfabeta. Y hay algunos que creen todavía que era muy santa, que era muy guapa, pero que no. Bueno, pues ahí van a ver los diálogos que tenía Santa Rosa con los teólogos de la época, sus escritos, sus dibujos. Y estamos en el 2016 y hay muchos que todavía no lo conocen. Forma parte de nuestro patrimonio. Entonces,
Con este libro se pueden formar la ruta, por ejemplo, para conocer a Santa Rosa, dónde nace, ¿verdad? Y tenemos que ir ahí a la avenida Tacna, dónde se bautiza y tenemos que ir a la iglesia de San Sebastián, dónde se confirma y tenemos que ir a Quiles, dónde vive normalmente, que todavía tenemos ahí la casa, parte en la avenida Tacna, pero luego va a la casa del contador don Gonzalo de la Maza, y ahí vive los últimos días, y justamente en esa casa se ha convertido ya en un convento, ¿no? Hablaba el arquitecto Villacorta de la ciudad habitable. El primer libro que se escribe de historia de la iglesia en Arequipa es justamente para seguir la ruta espiritual de las rosas. O sea, tuvo tal, diríamos, repercusión la vida santa de Santa Rosa, que en Arequipa hay ya, no solamente se conforman con el monasterio de Santa Catalina, sino que se va a inaugurar un monasterio dedicado a Santa Rosa. Y el título de Trabada, para narrar la historia, es El suelo de Arequipa convertido en cielo. Es un título precioso, ¿verdad? Que aquí nosotros cuando vamos caminando en el asfalto, el suelo lo convirtamos en cielo. La Iglesia siempre ha buscado, ¿verdad?, que se vivan las obras de misericordia. Simplemente que sepan que tenemos este libro a su disposición. ¿O quiénes han vivido las obras de misericordia? Pues nuestros santos. Este libro que publicó Paulinas, ¿verdad? Algunos andan buscando por ahí un libro que tenga todos los santos. Pues aquí tienen los santos, los beatos y los siervos de Dios, y algunos que no lo eran pero que acaban de empezar a serlo. Yo les comunico, pues si alguno no lo sabe, que un querido profesor docente, el doctor Andrés Asiani, que en paz esté, ya es siervo de Dios, porque la diócesis de Caraballo ya ha incoado la causa y tenemos un postulador en el padre Juan Antonio Nureña. Bueno, pues aquí ya tenemos la semblanza. Entonces es interesante conocer cómo 100 peruanos han vivido las obras de misericordia, ¿no? Y pues ya les anuncio de lo que ha estado hablando el padre Armando Nieto, el Señor de los Milagros, identidad de un pueblo. Debemos realmente apreciar, conocer, vivir justamente este tesoro. Ustedes saben que va a haber un gran congreso de las cofradías para recordar los 250 años de la primera salida del Señor de los Milagros. Y ya nos ha hablado de esta riqueza padre Armando Nieto. Yo, si hubiese tenido tiempo, el esquema que tenía era, primero, un año, este año, para hacerlo todo bien, como el Señor, ¿no? Toda la gente se quedaba fascinado, pero si todo lo hizo bien, claro, porque es quien vivió por todas las obras, porque es la misericordia andante, viviente, ¿no? ¿Y qué es la Iglesia? Hay algunos que ven que la Iglesia es una estructura, una máquina de poder, ¿no? La Iglesia es Cristo. Santo Tomás de Aquino, Cristo más la Iglesia, Cristo, es el cuerpo de Cristo, es la misericordia viviente, y es lo que nosotros tenemos que comentar este año. Yo estoy dando un seminario de licencia en Redentoris Mater y se titula La misericordia en la historia del Perú. Entonces, si no tenía tiempo les habría hablado, pues esto, el perfil de Cristo, misericordia. La Iglesia, 2000 años de historia haciendo el bien. Y luego voy a entrar en el tema de las cofradías, de las hermandades y cómo se han vivido en el Perú. Como no tengo tiempo, simplemente y ya también os otro anuncio, ahí está el correo mariano, y ahí yo estoy publicando las obras de misericordia. Pues tengan también misericordia con Lourdes Gómez Cotaquispe, su hermana, que vienen desde Chorrillos. No me digan, pero es un patrimonio, un tesoro que tenemos. El correo mariano, o sea, están jubiladas, ya podían dedicarse a la Dolce Vita, y están sacando ella en familia
un periódico católico que no han logrado sacar los obispos, ni los políticos, ni todos los movimientos juntos, ni todos los párrocos, pero ahí hay una familia que ha sacado el correo mariano, ¿no? Y van a las parroquias a veces y dicen, no tengo tiempo, van por ahí, no, mira que hay que ayudarle, porque tenemos, bueno, yo ahí estoy publicando las 14 obras de misericordia, ¿no? Entonces, le comento solamente la primera, visitar al enfermo. Ahí yo hablaba justamente de los hospitales, ¿no? Los hospitales en la historia del Perú es fundamental, y comenzaba con una nota de la historia de Lima del padre Cobo. Y miren lo que hice para ese tiempo. No resplandece ni campea menos la piedad y misericordia con los prójimos, como lo testifican los muchos hospitales que hay fundados, donde con singular amor y regalo son curados los enfermos. Estamos en el siglo XVI. Les brindo otra nota del informe a la Santa Sede de Monseñor Bartolomé de las Heras. Saben que fue el último arzobispo del virreinato, el primero de la República, y nuestro querido padre Armando ha escrito varios artículos sobre él. Pero yo solamente les leo una nota del informe para que veamos cómo estaba Lima en el momento de la emancipación, en el tema de las obras de misericordia. Le escribe al Papa: en Lima se admiran en la capital generalizadas ciertas virtudes que son dignas del aprecio, tales: misericordia compasiva, devota piedad, un gran respeto y veneración por los católicos dogmas y ministros del santuario, el genio suave y dócil de las gentes de aquel país los hace sensibles a las miserias humanas. No pueden oír o ver una aflicción en el prójimo sin que sus corazones se enternezcan. Se compadecen de los enfermos, habiendo casas que así de día como de noche tienen medicinas y caldo pronto para los pobres que lo piden. Ejercitan la limosna y, por decirlo de una vez, reluce en Lima la caridad fraterna y compasiva en toda la extensión de sus objetos. Pues ojalá que nuestra mesa redonda y todas estas actividades nos ayuden a que la misericordia, que es palabra, se siga convirtiendo en vida. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor José Antonio Benito por esta ponencia con la que damos finalizada esta mesa redonda con estos tres maravillosos expositores. Ahora invitamos al padre Carlos Rosell, rector de nuestra casa de estudio. Lo recibimos con fuertes aplausos. Simplemente quiero dar las gracias a los tres ponentes por su participación en esta mesa redonda. De manera especial quiero confesarles mi gran alegría de ver al padre Armando Nieto aquí entre nosotros. No lo digo porque esté aquí presente, pero todos los que le conocemos lo admiramos por su calidad, no solamente como sacerdote, como historiador, sino su calidad humana. Y prestigia esta Feria del Libro aquí entre nosotros. Permítanme un breve comentario. Cuando yo estudiaba teología y era seminarista, uno de los profesores que me enseñó me dijo: si quieres ser un buen teólogo, tienes que estudiar historia. Y no te estoy diciendo solamente historia de la iglesia, historia, porque la historia es fuente de muchas verdades. Qué importante es conocer la historia. Y como la iglesia tiene una dimensión humana, camina en la historia, por supuesto que hay que conocer la historia de la iglesia. Y cuando uno conoce la historia de la iglesia, uno puede darse cuenta también de cuántas acusaciones injustas se hacen contra la iglesia. Es verdad que la iglesia en su dimensión humana también ha cometido errores, en su dimensión humana.
pero también qué sería de la humanidad si no hubiese existido la Iglesia. Las universidades, por ejemplo, han surgido al calor de la Iglesia. Los hospitales han surgido de la Iglesia. Más aún, mañana vamos a presentar un libro, ya le estoy haciendo el cherry, Fe y Ciencia. La ciencia, tal como la conocemos hoy, en cierta manera ha surgido gracias a esa ebullición intelectual que hubo en la Edad Media. Y es una gran injusticia acusar a la Edad Media de edad oscura. ¿Cómo va a ser una edad oscura aquella edad donde surgió un Santo Tomás de Aquino, un San Buenaventura, un Duns Scoto, etcétera, etcétera, etcétera? Quiero darle las gracias aquí a los tres ponentes por esta brillante mesa redonda que hemos tenido. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por participar en esta actividad que creo que ha sido muy formativa. Me dicen que va a haber una rifa también y voy a entregar unos pequeños presentes en nombre de la universidad. Muchísimas gracias. El padre Carlos Rosell hará entrega de unos obsequios de parte de nuestra universidad, junto con la Universidad Católica Sede Sapienza, a cada uno de los ponentes. Agradecemos a los expositores por esta mesa redonda, le damos un fuerte aplauso.